todo lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario y cuál es el significado, qué logró con eso. Muchas veces hablamos de la crucifixión de Cristo, es más, en todo el mundo se celebra la Semana Santa, pero ya se ha tomado solamente como una celebración de la semana, no como el Dios de la semana. Jesucristo fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario en esta semana. Así que lo importante no es la semana, sino el Dios que hizo las semanas y los días, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, quiero explicarte un poquito del significado, porque y vamos a estar viendo ahí, comprendiendo el sacrificio de Cristo, qué es lo que Cristo hizo por nosotros, qué es lo que vino a hacer a esta tierra, ¿sí? Número uno, dice la palabra que Jesucristo descendió a la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los hombres, vivió entre los hombres, nació de una mujer. Y no solamente eso, sino que Jesucristo sufrió hambre, sufrió frío, padeció persecución, dolor, aflicción. En esta semana vamos a ver en el tema del grupo de transformación de las células el sufrimiento de Cristo. Y eso lo vas a ver ahí. ¿Qué fue lo que pasó Jesús? ¿Qué fue lo que sufrió? Y Él vino a padecer se humilló y vino a padecer a este mundo todo el dolor y el sufrimiento que la humanidad se merecía por amor a nosotros. Dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte de las más trágicas, de las más horribles. Yo cuando estaba leyendo esta parte dije, Señor, ¿y por qué no murió de otra manera, no? ¿Por qué tenía que ser de la muerte más horrible, más fea? En ese tiempo, la muerte de cruz era una muerte terrible, que le correspondía solamente a los malhechores, a la gente más malvada y perversa de ese tiempo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir con esa muerte terrible? ¿Por qué no de otra manera? Había en ese tiempo horcas, había en ese tiempo muertes por espada, no sé cómo lo podían hacer, pero lo podían hacer de otra manera y no necesariamente a través de esto. Jesucristo fue crucificado. Es una palabra que viene del original. La palabra crucificar viene de fijar, clavar en una cruz. Eso es lo que significa crucificar. Fijar, clavar en una cruz. Era la pena capital, ¿sí?, ejecutada mediante la fijación del reo a un madero. La costumbre de la crucifixión, dicen por ahí los historiadores, que comenzó entre los medo-persas y fue Alejandro Magno quien la introdujo en Egipto y Cartago. De allí la aprendieron los romanos, ¿sí?, quienes perfeccionaron esta técnica para producir una muerte lenta y con un máximo de sufrimiento físico y emocional. Era uno de los más humillantes y crueles métodos de ejecución y estaba reservado para esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles. La ley protegía a los ciudadanos romanos de este método, excepto los soldados que desertaban del ejército. Para los judíos, un crucificado caía bajo maldición, porque en Deuteronomio 21-22 dice claramente que es maldito el que es clavado en un madero. Entonces, para los judíos, el ser crucificado era una maldición. En pocas palabras, era maldito el que era crucificado, ¿sí? Ya se imaginan la historia, lo que sufrió Jesús por nosotros. Número uno, dice la Biblia que fue azotado. Primeramente, antes de ser crucificado, lo azotaban. Y ese era un azote de 39 latigazos que le daban.
En la época de Jesús, el azote era un instrumento de castigo compuesto por varias correas de cuero trenzado, cuyos extremos terminaban en varias bolitas o puntas de plomo, o trozos agudos de huesos o dientes de ovejas afilados. Cada una de las puntas de ese azote tenía una pequeña puntita, ¿sí?, de un metal o de un hueso o de un diente de oveja afilado al final de cada punta. Para imponer el castigo, el reo era desvestido, amarrado a un pilar, ¿sí? Los azotes caían sobre la espalda, en el torso, los glúteos, las piernas, y la intención era debilitar a la víctima hasta dejarla al borde del colapso o de la muerte. Algunos simplemente no soportaban los 39 azotes, ¿sí? Eran personas que eran completamente debilitadas a través de los azotes, ¿sí? Por costumbre, la sanción iba acompañada del escarnio o la burla de los verdugos. Con cada latigazo que recibía la víctima, las bolas de plomo causaban contusiones profundas, mientras los afilados dientes le laceraban la piel y dañaban los tejidos subcutáneos. A medida que continuaba la tortura, los cortes eran más profundos y los músculos esqueléticos eran atrofiados al ser arrancados pedazos de carne sangrientas del cuerpo. El dolor extremo y la abundante pérdida de sangre contribuyeron a una muerte rápida en la cruz debido a un golpe circulatorio. No sé si te logras imaginar la crueldad de la muerte de Jesús. Era una de los castigos más crueles, más viles que se practicaba en ese tiempo. Los romanos la llegaron a perfeccionar porque le pusieron a ese látigo esas pequeñas puntas que cuando latigaban al cuerpo, ese látigo caía en la espalda, en el torso, en las piernas, en los glúteos y arrancaba el pedazo. Los pedazos eran arrancados por esas uñas que tenía al final. Y a medida que le daban más latigazos, más se profundizaba y más se profundizaba la herida. Al punto que muchas veces muchos historiadores llegaron a pensar que llegaba parte de esas puntas a tocar los huesos. Ahora imagínate un poco qué es sacarse una espina del cuerpo. ¿Te has espinado alguna ocasión? Tus dedos, tus pies. ¿Has sentido alguna inflamación en tu cuerpo? ¿Cómo duele? Y no quieres que te la toquen, no quieres que ahí mismo vuelvan a tocar. Pueden golpearte en otra parte, pero en ese mismo lugar es dolorosísimo. Ahora el reo estaba amarrado a un tronco y no se podía mover, no se podía quitar de ahí. Los soldados se burlaban, se reían, blasfemaban en contra de Jesús. Eso fue lo que Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Di conmigo, esto es serio. Mira, el evangelio es una bendición. La gracia de Dios es una bendición, pero hubo alguien que antes pagó el precio. Yo disfruto, tú disfrutas de la alegría, del gozo, de la paz, del perdón, de la felicidad, de la salvación, porque hubo alguien que llevó nuestros dolores y nuestras afrentas y nuestras vergüenzas. Jesucristo pagó el precio. Y cada vez que lo latigaban allí, ¿qué era lo que sentía? Un dolor extremo en su cuerpo. Y Él pagó por nosotros. Dice en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, quiero que me acompañes a esa parte de la Biblia, porque todo el libro de Isaías, bueno, el capítulo 53, nos habla de esto tremendo que padeció. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo dejaron el rostro de Jesús? Lo dejaron desfigurado. Lo dejaron ensangrentado. Lo dejaron golpeado, escupido, deforme. Dice, no había parecer en él. Toda la hermosura del Hijo de Dios, la apariencia que él tenía, en la cruz del Calvario él fue deformado a causa del dolor, de los golpes que los soldados le hicieron, y hasta los mismos religiosos de su tiempo lo hicieron. Y dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo te pregunto, ¿te avergüenzas del evangelio? ¿Te avergüenzas de Cristo? ¿Quién se avergüenza de aquel que lo ha ayudado? ¿Quién se avergüenza de aquel que lo ha salvado? ¿Quién puede decir, ay, me da miedo, me da temor? ¿Qué van a decir mis familiares si creo en el Señor Jesús? Cuando Jesús no se avergonzó de nosotros, pudo haber salido corriendo. Jesús tuvo muchas oportunidades de liberarse de la cruz. Tuvo muchas oportunidades. En una ocasión se le presentó Elías y Moisés en una transfiguración y dice que resplandeció Jesús. En pocas palabras, estaba en un momento en que él podía irse al cielo una vez más y decirle, Padre, yo no quiero eso. Él pudo regresar al cielo, literalmente, en esa transfiguración. Es más, cuando fueron a apresarlo, estaba en el monte, él pudo haber huido, estaba en la noche, pudo haberse escapado. Jesús se pudo haber ido a otra ciudad a vivir en paz, para disfrutar su vida, pero no lo hizo. Se quedó en Jerusalén porque el Padre sabía y le había enviado para que allí en Jerusalén él diera su vida por toda la humanidad. Él pudo haber escapado como tú y yo. ¿Qué hacen mucha gente? Se van, se escapan, se liberan. Muchas veces dejan de amar a Dios, dejan de creer a Dios porque les da vergüenza, porque los critican, porque los persiguen, porque la familia, porque el jefe, porque en la escuela, porque en el trabajo se burlan de ellos. ¿Qué es esa burla a comparación de lo que Jesús se dejó hacer por nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo? Cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, ya no vas a tener vergüenza, hermano. Nada de que cristianos de la secreta, como decimos. Ay, ¿eres cristiano? No, fui nada más a visitar la iglesia, pero no soy. Vas a entender que hubo alguien que no se avergonzó de ti, que se aguantó, que esperó ahí y llevó la cruz al Calvario para ser crucificado en ella misma. Y dice la palabra, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Mucha gente esconde el rostro de Jesús en este tiempo. Y a mucha gente le da vergüenza decir que es cristiano. Cuando Jesús, dice la palabra, que entregó su vida para que nosotros fuésemos perdonados, para que tuviésemos vida eterna. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras, ahí está, él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades, ahí está en la Biblia. Jesucristo no solamente perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que también llevó nuestras enfermedades. Tu enfermedad, mi enfermedad, Él la llevó en la cruz del Calvario. Entonces tú puedes ser sano si tú crees en el Señor Jesucristo y crees que su sacrificio fue suficiente para sanar tu enfermedad. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que el sacrificio de Cristo fue suficiente para sanar nuestras enfermedades.
quitar nuestras dolencias. Como dice la Biblia, y por sus llagas fuimos curados. Y el versículo 4 dice claramente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren, el asunto no es que nos entristezcamos porque Cristo murió en la cruz y por todo lo que le hicieron. No es tristeza lo que Dios está esperando de nosotros, ¿sí? Ni que nos compadezcamos de Él. Lo que Dios espera de ti y de mí es que creamos en Él, que creamos que eso que hizo no fue en vano, que entendamos que lo que hizo tuvo un propósito, que comprendamos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue por nosotros, fue por ti y fue por mí y fue por toda la humanidad. Amén. Eso es lo más importante. Tampoco es que celebremos estrictamente la Semana Santa y que durante estas 2 semanas nos comportemos como buenos cristianos, pero pasando las 2 semanas volvamos al mismo camino, volvamos a las mismas andadas. No es el propósito de Dios ese. El propósito de Dios es que entendamos, valoremos, apreciemos el sacrificio de Cristo, que tú lo valores. Dice la Biblia, versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esos azotes nos correspondían a nosotros, como adúlteros, como fornicarios, como idólatras, como todo lo que practicábamos en el mundo. Esos azotes le correspondían al reo más pecador de este mundo, pero Jesús lo llevó para que nosotros fuésemos libres de ellos. Amén. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. El pecado nos trae castigo y nos trae muerte, nos trae castigo y nos trae muerte. A nosotros entonces como pecadores nos correspondía el castigo y la muerte. Pero viene Jesús y le dice: yo lo llevo, Padre. Yo voy a dejar que mi cuerpo sea lacerado para que tú los perdones a ellos, a él, a aquel, al otro. Señor, yo voy a llevar su dolor, yo voy a llevar su castigo. Denme los azotes a mí, pongan los azotes en mi cuerpo. ¿Quién haría eso? ¿Alguien se ha puesto en lugar tuyo? ¿Alguno de tus hermanos en la sangre, cuando tu papá te iba a sonar a ti, decía a él: no, papá, pégame a mí, pero a mi hermanito no le pegues? ¿Quién tuvo un hermano así? Uno nada más. ¿Otro? Gloria a Dios. Deben de amar a sus hermanitos. Imagínate, eso fue lo que Jesús exactamente hizo por ti. Dios dice: ay, a la Lupita le voy a dar una buena, el castigo que le corresponde. Y viene corriendo Jesús y dice: dámelo a mí, aquí estoy. Perdona, Lupita, yo llevo el castigo de ella. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, ¿te olvidas de alguien que ha puesto su vida por ti? ¿Te olvidas? ¿Lo ignoras? Dice la palabra aquí: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué tú puedes dormir tranquilo, tranquila? Porque tienes una conciencia limpia. ¿Cuántos tienen una conciencia limpia? Y si no, hoy puedes tenerla. Pero ese es el chiste del evangelio, que hoy tenemos una conciencia limpia porque hubo alguien, ¿verdad?, que fue castigado por nosotros. Dice la palabra: y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros.
Cada quien anda por su rumbo, ¿sí o no? El mundo cómo anda, cada quien por su rumbo, buscando sus propias cosas, sus propios placeres, sus propios gustos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Jesús? Nadie lo toma en cuenta. Cuando Jesús entregó su vida por todo el mundo, dice, cada quien se apartó por su camino. Es más, los mismos discípulos que habían dicho, vamos a estar contigo, si es necesario, vamos contigo a la muerte. A la hora que agarraron a Jesús, todo el mundo salió corriendo. Dejaron a Jesús solo. En esa última noche, cuando estaban en el monte, llegó Judas, uno de sus discípulos, y lo traicionó. Dice la Biblia que con un beso. Lo besó y esa era las señas a los soldados para que lo atraparan. Porque era de noche, estaba oscuro, no sabían quién era. Y entonces Pedro dice que saca la espada y quiere luchar a espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y ahí va Jesús en su misericordia y le pega la oreja y lo sana. Y ay, Señor, yo le hubiera quitado la otra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús hasta el último momento amó a sus propios enemigos. Di conmigo, yo quiero ese amor, Señor. A ver, otra vez, dilo en serio porque yo quiero ese amor, Señor, de amar a mis enemigos. A veces yo quiero todavía, el viejo hombre todavía se quiere defender. Estuve estudiando la vida de Jesús, el sacrificio de Cristo, y me di cuenta que dice la Biblia que Él no abrió su boca. Uy, cuánto necesitamos una enseñanza bíblica a todos los cristianos para que no abran su boca. Dice que lo acusaban, decían, tú eres esto, tú eres aquello, y Él, calladito. No, nada más le dices algo a algún cristiano y no necesita los ángeles, Él se defiende. Saca la espada y si te corta la cabeza, mucho mejor. ¿Sí o no? Y me encanta, dije, Señor, ¿cuándo vamos a llegar a ese nivel? Parecernos más a Cristo. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué hacemos aquí? Para ser perfeccionados como Cristo. Para ser como Él fue. ¿Sí? Dice, enmudeció y no abrió su boca. Decían mentiras en contra de Él y Él no se defendía. Hablaban mal, le decían maldiciones y Él no se defendía. En la cruz, estando allí, no hizo una oración de juicio sobre los soldados, sino al contrario dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún así tuvo misericordia de los soldados. Por eso dice la palabra que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El mismo versículo habla 2 o 3 veces de que no abrió su boca, no se defendió. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Mesaron su barba. Dice en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Arrancarle el cabello o la barba es el mayor insulto que se le puede proferir a un hombre en el oriente. Ustedes ven que los orientales se dejan crecer la barba, los judíos se dejan crecer la barba, porque para ellos es algo sagrado, ¿sí? Ya que en esas culturas la barba destaca tanto la virilidad como la dignidad masculina. Para ellos la barba es algo muy masculino, es algo muy de ellos, de hombres. Y entonces, por esta razón los judíos la dejaban crecer y se esmeraban en cuidarla, pues Dios había ordenado que los varones no se cortaran la punta de la barba. En una ocasión David mandó a saludar a uno de los reyes que acababa de tomar el trono,
y envió a sus soldados, y sus soldados fueron a felicitar a aquel rey, y aquel rey, pensando que entendió mal la visita, pensando que llegaban a ver su tierra para conquistarla, entonces agarró a los soldados que envió David y les cortó la punta de la barba. Esa era una ofensa terrible. Les cortó la punta de la barba y les cortó, ¿verdad?, las prendas, de tal manera que se le veían las piernas ahí. Y eso era muy ofensivo para ellos. Era la dignidad. Y entonces ahora imagínate que le arrancaron la barba. La Biblia dice que mesaron su barba. Esa palabra mesar es arrancar, quitar. ¿Cuántos se han quitado un pelito de la cabeza? ¿Cuántos se han arrancado un pelito de la cabeza? La mayoría, ¿verdad? Más los que ya empiezan a salir las canas por ahí. De pronto andamos buscando las canitas y ¡pum! Pero duele. Ahora imagínate la barba. Dice que le arrancaron la barba. Es algo increíble. No era el dolor solamente de la barba, sino la dignidad. Que le estaban quitando todo. Dice, afeitarse la barba o cubrirla era una señal de humillación, pesar o luto. Arrancarle la barba fue no solo humillante, sino doloroso para Jesús. Insultos. En Mateo 26:67 dice lo siguiente: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Alguien te ha escupido en la cara? Para el pueblo judío, escupir en presencia de otro es un insulto. Mucho más escupir a alguien. Peor aún fue lo que hicieron con Jesús, a quien le escupieron en el rostro. Es lo más vil, es lo más bajo, que lo escupieran en la cara, escupieran su rostro, lo insultaran, lo abofetearan, le dieran de puñetazos en la cara, arrancaran su barba. Imagínate. Número 3, le pusieron una corona de espinas. La corona de espinas era un entretejido de largas y duras espinas que se usaban para encender fogatas. Era una planta muy especial en esa zona que tenía unas espinas como de 6 pulgadas, las espinas, porque luego en la televisión aparecen unas cositas así. No, eran como de 6 pulgadas, imagínense, largas, secas. Las unían, las amarraban, hacían un bulto y con eso encendían la fogata. Pero esa misma la usaron para hacer una corona. Se cree que la corona no estaba hecha de 3 hilos solamente, sino que tenía forma de casco que cubría la cabeza de Jesús. No solamente son esos 3 hilos que vemos ahí en las películas, era como un casco hecho de espinas de 6 pulgadas, imagínate. Se la clavaron, le empezó a salir sangre de la cabeza, le escurría en el rostro, su rostro se llenó de sangre completamente. ¿Por qué le hicieron eso? Por pura maldad. Siendo justo, a nosotros nos correspondía eso, llevar una corona de espina. Si por cada pensamiento malo que tenemos nos clavaran una espina. ¿Has tenido dolor de cabeza algún día? ¿Te ha dolido la cabeza? Es horrible. Es intolerante. No puedes estar así nada más, tranquilo. No se puede ni dormir al dolor de cabeza. Ahora imagínate tantas puntas, ponle 30 puntas, 40 puntas clavadas en el cráneo de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 19 versículo 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza.
Número 5, los clavos en sus manos. El criminal era lanzado al suelo sobre su espalda, con los brazos extendidos. Allí le agarraban o clavaban las manos al travesaño y los pies al patíbulo. Los clavos eran trozos de hierro de aproximadamente 18 centímetros. Mi cuarta mide 20 centímetros, para que me entiendas. ¿Sí? 18 centímetros, más o menos así. 18 centímetros. Esto era lo largo de un clavo. Y no eran los clavos que tenemos ahora redondeados con puntas perfiladas. No, eran clavos hechos de metal, fabricados, ¿verdad? Por los herreros en ese tiempo. Cuadrados, horribles. Dicen por ahí que llegaba a 1 pulgada de grosor el clavo, para que pudiera sostener el cuerpo. Ahora imagínate el hueco que hacía en las manos, el hueco que le hicieron en los pies, porque juntaron sus 2 pies y por encima le pusieron un clavo gigantesco, enorme. Sus manos se sostenía solamente de estos 3 puntos, los pies y las 2 manos. Todo su cuerpo dependía, colgaba de esos 4 puntos, sangrando, sostenido. ¿Qué sucede con un ligamento cuando lo cortas? ¿Qué sucede con un músculo cuando lo tocas, cuando lo hieres? Arde horriblemente. Pero así estaba Jesús siendo clavado en la cruz. ¿Sí? Salmos 22, 14 y 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Ya desde el Salmo se profetizaba la muerte de Jesús. Ya el salmista había tenido una revelación de lo que iba a sufrir Jesucristo en ese tiempo. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación. No sé a qué hora, dicen por ahí los historiadores, que fueron al Monte de los Olivos como a las 9 de la noche y apresaron a Jesús, se lo llevaron, y como a las 9 de la mañana del siguiente día pasó por todo un proceso de juicio, de condenación, de mentiras ante los sacerdotes, ante Herodes. Iba, venía, lo llevaban de un lado para el otro, cerca de 4 kilómetros, en ayuno, sin tomar nada de agua. Su cuerpo se empezó a deshidratar, empezó a perder sangre. Imagínate toda la opresión que tenía Jesús. De ahí se armaba una comitiva de los soldados encargados de llevar a los reos a la crucifixión, que era un monte alto, sí, en la cual tenían que caminar por lo menos 1 kilómetro desde la ciudad a ese monte, el monte de la calavera. Y el reo tenía que llevar la parte del tronco de la cruz. Dicen por ahí que entre el tronco y la parte del cruce que está arriba eran como 135 kilos de los 2 trozos de madera. Y le daban a él solamente uno, el que iba parado, ¿sí? Y ese pesaba alrededor de 57 kilogramos. Para cuando Jesús le pusieron ese tronco que vemos ahí en la escritura que iba llevando, ya no tenía fuerzas, estaba débil, había sido azotado, había sido golpeado, no había comido, estaba deshidratado, no tenía fuerzas. Por eso cayó varias veces y varias veces el tronco caía sobre él. Por eso cuando vieron a Simón le dijeron: tienes que ayudarlo. Y lo agarraron y él lo ayudó porque él ya no podía, ya no tenía fuerzas. Es increíble todo lo que Jesús padeció. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual, unida a la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, terminan por matar a la víctima
a muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se le quebraban las piernas con un martillo. En sustitución los traspasaba con una lanza o espada, o bien lo ahogaban con humo. Cuando la persona no moría y estaba ahí en la cruz, le quebraban sus piernas para que su cuerpo cayera solamente sobre sus brazos y se apretaran los pulmones y se ahogara y se asfixiara. Aún así, para los griegos este tipo de condena era una locura. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados? Todo esto Jesús lo padeció por nosotros, como si fuese el peor criminal, para pagar por nuestros pecados. Jesús cargó todo el pecado de la humanidad. Por eso cuando Jesús está clavado ahí en la cruz, ¿sí?, si la muerte física fue horrible, ahora imagínate esa muerte espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando y sucediendo dentro de Jesús? Ahora imagina esa muerte, ya que Jesús en ese momento se convirtió en el basurero de toda la humanidad. Dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el momento que Jesús está ahí, el Padre, porque ese era el sacrificio que tenía que hacer. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, pero se mataban corderitos, agarraban el corderito, tenía que ser un corderito perfecto. Los sacerdotes ponían su mano sobre él, o el que había pecado ponía su mano sobre la cabeza del corderito y le transfería todo, ¿qué?, su pecado. Y de ahí se mataba el corderito para no matar al que había cometido el pecado. Se mataba el corderito. Entonces, en el momento que Jesús está en la cruz, le es transferido todo el pecado de toda la humanidad por todas las generaciones, de todas las épocas. Ahora imagínate qué se siente. ¿Qué se siente? Imagínate cargar todo el pecado: adulterio, fornicaciones, insultos, blasfemias, robos, hurtos, injusticia. Todo eso dice la Biblia que fue cargado sobre Jesús. Es por eso que Jesús, en los últimos momentos de su muerte, Él dice unas palabras. Dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en que el Padre lo dejó solo. ¿Por qué? Porque el pecado hace barrera entre Dios y el hombre. Y entonces en ese momento Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento le cayó toda la maldad y todo el pecado del mundo a Jesús sobre él. Imagínate la oscuridad, imagínate lo terrible. ¿Has tenido alguna pesadilla donde sientes que te caes, donde estás en un lugar oscuro? Ahora imagínate la pesadilla de Jesús allí cargando todo el pecado, la suma de todos los pecados de todos los hombres que han pecado en esta tierra sobre su cuerpo. Ahí estaba él sintiéndolo, y en ese momento el Padre lo dejó. Por un momento tenía que ser. Él tenía que ser el Cordero que llevaba todo el pecado del mundo. Esteban fue el primer mártir que hubo en esta tierra, uno de los primeros mártires. Por causa de Cristo, dice la Biblia, que fue apedreado. La gente le empezó a aventar piedras, y entonces cuando Esteban estaba semimuerto ahí en el suelo, dice que alzó sus ojos y vio la gloria de Dios. Quiere decir que Dios aún así estuvo con él en ese momento. Pero hubo un momento en la vida de Jesús que el Padre lo abandonó. Y fue en el momento en que Jesús cargó todo el pecado de todo el mundo. Es increíble.
tenía que pasar ese momento, ¿sí? El momento final. Si la muerte física fue horrible, ahora esa muerte espiritual. Imagínate, cargó con toda la iniquidad y maldad del mundo a través de todas las edades. Por eso, Él dice estas palabras: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue en el instante en que quedó solo, llevando todo el pecado de la humanidad. Al final dice estas palabras: consumado es, y muere. Y esa última frase es interesante. Consumado es, pero en el griego significa tetelestai o tetalestai. Esa palabra significa está todo terminado, está todo pagado. Tu deuda fue pagada. Ya pagué por el pecado de todo el mundo. Eso es lo que significa. Esa exclamación no fue de tristeza, no fue solamente de dolor, fue una exclamación de victoria. Ya pagué tu deuda. Wow. Ya pagué tu deuda. Ya has sido perdonado. Pero yo cometí, hice, me he portado. Ya pagué por eso. Ya no hay más condenación. Ya el diablo no los va a poder condenar. No van a vivir en condenación toda la vida, sino que ahora pueden vivir en salvación, en libertad, porque yo he pagado el precio. El precio que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario fue muy grande. Y lo pagó por el malhechor más terrible de este mundo, lo pagó por el violador, lo pagó por el que roba, lo pagó por el mentiroso, lo pagó por el adúltero, lo pagó por cualquier persona en este mundo. Tetelestai, consumado es. Por eso Él llegó a este punto de decir: ya pagué todo, ya todo está listo, ya todo está pagado, ¿sí? Completado. Ese grito, el intercambio de la cruz. La esencia de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Cuál es la esencia? No es de que tengamos un crucifijo aquí, no es de que yo traiga un crucifijo acá. No, la esencia de que Jesús fue crucificado es que yo debía de estar en ese lugar, pero Él estuvo ahora en ese lugar. Yo puedo andar libre, yo puedo ser salvo, yo puedo tener paz en mi corazón, porque hubo alguien que pagó por mí en la cruz del Calvario. Esa es la esencia, ese es el centro de todo esto, ¿sí? Sufrió en carne propia todo castigo que merecía nuestra desobediencia. A cambio nosotros recibimos todo lo bueno. Di conmigo, todo lo bueno que Jesús conquistó por su obediencia. ¿Alguna vez alguien ha pagado por ti? ¿Te ha pasado en poco que quizás vas a la tienda y alguien paga por ti? Jesús hizo eso por nosotros. Él pagó por nosotros. Nos dio cuando nosotros no teníamos nada. ¿Cuál fue entonces el intercambio en la cruz? El castigo que nos correspondía a nosotros se lo dieron a Él. ¿Sí? El dolor que nos correspondía a nosotros lo llevó Él. Los insultos los llevó Él. Y quiero terminar con esto, ¿sí? El intercambio de la cruz. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. ¿Sí lo logras dimensionar? Hubo alguien que fue azotado para que tú fueras perdonado. Lo único que tienes que hacer es creerlo y aceptarlo.
No tienes que hacer otras cosas, no tienes que hacer mandas, no tienes que hacer caminatas, no tienes que hacer sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es decir, sí, hubo alguien que pagó mi deuda. Hubo alguien que pagó por mis pecados, mis transgresiones. Entonces, número uno, Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Número dos, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros fuéramos curados. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él llevó nuestro dolor. ¿Ustedes creen que sufrió de gratis? ¿Sufrió de gusto solamente? Él tenía un propósito. Él dejó que su cuerpo fuera lacerado para que tú y yo el día de hoy pudiéramos recibir sanidad y viviéramos en libertad. Número 3, dice Jesús fue hecho pecado. Él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros fuésemos justificados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no somos esclavos del pecado. Éramos pecadores. Ya no somos pecadores. Somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cometemos errores, faltas? Sí, pero el Señor los llevó también esas. Quiero que me entiendas, llevó las del pasado y llevó las del futuro. No hay pecado que tú cometas, escúchame, en el futuro que Dios no pueda perdonar. Y no por eso vamos a andar pecando, porque eso es un insulto. Lo entendemos y por eso vivimos guardados del pecado, porque hubo alguien que le ha costado. Cada vez que tú pecas, a alguien le costó. Que tú tengas la libertad de pecar ahora no significa que a alguien no le dolió. Que tú tengas paz en tu corazón no significa que no hubo alguien quien no pagó el precio. Hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Por eso dices, oye, ¿puedo pecar? Sí puedes, pero no debes. Porque cada vez que pecas es como si no valoraras lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es como si dijeras, clávenle otra corona de espinas. Total, lo hizo por mí. Es como si no apreciaras el sacrificio de Cristo. Es como si no valoraras el dolor, el sufrimiento que Él llevó en la cruz del Calvario. Porque ya no lo hacemos porque valoramos lo que Él hizo por nosotros. Pero el que dice, ay sí, Dios perdonó mis pecados, pero sigo pecando, entonces no valora y no entiende el dolor que sus pecados le causaron a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Por eso debemos de apreciar. Número 3, Jesús fue hecho pecado. Él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa. Número 4, Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Amén. Él nos dio vida eterna porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora tenemos no solamente vida aquí, sino también tenemos vida allá, eternamente y para siempre. Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiésemos bendición. El ser clavado, dice en Gálatas, que maldito el que es clavado en un madero. Entonces, si a él lo maldijeron, es para que a mí me bendigan. Amén. Es para que a ti te bendigan, para que tú recibas la bendición que era de él. Fue un intercambio. A nosotros nos correspondía maldición y a él bendición. Él era santo, perfecto, yo pecador. Pero él intercambió y dijo, dale a él mi bendición y yo llevo su maldición. Ese fue el intercambio de la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras maldiciones. Siguiente, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos prosperados. Él tenía todo en la eternidad, en el cielo, en la gloria. Tenía todo, no le hacía falta nada. Cuando vino a la tierra le hicieron falta muchas cosas. Es más, para empezar, ¿dónde nació? ¿Sí? En un pesebre. Cuando hay mansiones celestiales allá. Pero Él las dejó para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Él se hizo pobre
para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él vivió en necesidad para que nosotros no la tengamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese fue el intercambio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo sufrió nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria. ¿Cuánta vergüenza? Los reos eran despojados de su ropa. Nada más le dejaban el calzoncillo para cubrir sus partes, pero todo su cuerpo estaba desnudo. Imagínate la vergüenza de todo el mundo viéndote desnudo. Él llevó nuestras vergüenzas para que nosotros podamos vivir con identidad, amén, con seguridad y en su gloria. Y por último, Cristo soportó el rechazo para que nosotros fuéramos aceptos ante Él. Ya no somos rechazados, somos ¿qué? Aceptados. ¿Cómo te sientes como persona? ¿Rechazado o aceptado? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué piensas del sacrificio de Cristo? Hay un canto que cantábamos antiguamente que dice: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue prueba de su amor. Y sabes que vivamos este tiempo conscientemente, disfrutemos este tiempo porque podemos disfrutarlo, pero conscientemente de que hubo alguien quien pagó el precio para que nosotros disfrutemos en este momento. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta tarde.